Continuamos con otra conferencia muy interesante también, a cargo del doctor Joaquín Viloria de la Hoz. Se llama Historia y Economía del Café en el Caribe Colombiano. El doctor Joaquín Viloria de la Hoz es economista de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes y maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Puebla. Desde el año 2010 es el gerente del Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta, profesor catedrático de la Universidad del Magdalena y también lo ha sido de otras universidades del Caribe colombiano. Fuerte aplauso para recibir al doctor Joaquín Viloria. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar acá a esta hora además. Y a los conferencistas, ya lo dije esta mañana y lo repito ahora, gracias por darnos la oportunidad de poder estructurar un evento de esta naturaleza. Pero no voy a repetir los agradecimientos porque ya van 2 minutos de los 30 minutos que tengo asignados. La historia y la economía del café en el Caribe colombiano, pues el objetivo, por supuesto, es analizar los aspectos más relevantes de la colonización adelantada en la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá. Es una ecorregión que solo es dividido por un río, por 2 ríos, el río Cesar y el río Ranchería. Entonces es como si fuera una sola ecorregión que comparten, en el caso de Perijá, Guajira y Cesar, y en el caso de Magdalena, en el caso de la Sierra Nevada, Guajira, Cesar y Magdalena. Estudiar el papel adelantado por los misioneros capuchinos en los proyectos de colonización y actividades económicas en la Sierra Nevada y Serranía de Perijá. Va a ser muy importante este tema, hablando del siglo XVIII. Y estudiar la expansión cafetera que se adelantó en esta ecorregión a partir de las 2 últimas décadas del siglo XIX, mayoritariamente por empresas extranjeras. Pues el contenido es la descripción geográfica, cómo llega el café a América. Yo creo que eso el doctor de Vivar nos ayudó mucho. El padre Gumilla y el café en Venezuela, los capuchinos en Venezuela y en Santa Marta, las primeras plantaciones de café en la Sierra Nevada, producción y exportaciones históricas, la participación, demografía y producción actuales y unos comentarios finales. La Sierra Nevada de Santa Marta se ha repetido muchas veces, pero como hay algunos extranjeros lo voy a volver a decir. Es la montaña del litoral más alta del mundo, tiene 5.775 metros y si uno hiciera 2 líneas rectas, no sé cómo decirlo porque en esto me fue mal, pero si uno hiciera una línea recta y luego otra así, desde el mar hasta los 5.775 metros hay 42 kilómetros, apenas 42 kilómetros. Entonces estamos ante una pared, en realidad los cafeteros que están aquí o los que no somos cafeteros pero que nos gusta la Sierra Nevada, sabemos precisamente que eso es así y me preguntaban algunos de los extranjeros que están acá que si vamos a una hacienda cafetera cercana de Santa Marta, ¿a cuántos kilómetros podríamos estar de aquí? Y yo les decía, no sé, a 30 kilómetros. A ellos les parecía pues poco probable, pero están relativamente cerca. Tiene 3 vertientes, es prácticamente un triángulo y cada costado tienen 360 y 180 kilómetros. Las 3 ciudades más importantes a su alrededor son las ciudades capitales, Santa Marta, Valledupar y Riohacha. Es una región estratégica, es la fuente de agua de 3 departamentos que lo hemos venido diciendo. Ahí está la ubicación geográfica frente al Mar Caribe, limítrofe con Venezuela. Este apuntador. Esta es la Serranía de Perijá, esta es la Sierra Nevada y como les decía, 2 ríos dividen la Sierra Nevada de Perijá y aquí tenemos la frontera con Venezuela y por supuesto el Mar Caribe. Si uno toma la extensión
de la sierra propiamente tal da alrededor de 17.000 kilómetros cuadrados. Si uno incluye las cuencas hidrográficas da 21.000 kilómetros cuadrados, que es, para los que vienen de Centroamérica, un tamaño similar al Salvador. Entonces es como para uno tener una idea del tamaño de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sus montañas, sus nieves perpetuas son visibles de alta mar. Es importante saber que el sabio Alexander von Humboldt midió la altura de la Sierra Nevada y no llegó a Santa Marta. O sea, no tocó Santa Marta. Desde alta mar midió por el medio trigonométrico la altura de la Sierra Nevada de Santa Marta y se acercó bastante a la precisión de lo que en realidad es la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo llega el café del Caribe? Lo voy a pasar muy rápidamente porque las presentaciones anteriores, sobre todo la anterior, lo hizo. Ya sabemos que franceses y holandeses se disputan esos primeros granos de café que llegan a América, a la Guayana holandesa, que hoy se llama Surinam, y a Martinica, que se sigue llamando Martinica, y luego cómo rápidamente se fue expandiendo hacia otras islas y otros territorios continentales en Sudamérica. En países como Haití, como Cuba, Brasil o Jamaica, las exportaciones del café van a empezar muy rápidamente, digamos, y otros países, pero otras islas, rápidamente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Por supuesto, el café llega por mar, llega por el Caribe, no llega de otra forma, y se va a instalar en el Caribe. O sea, hasta mediados del siglo XIX, el Caribe va a ser el epicentro del café, digamos que en el mundo, en realidad. Y luego, ya con los medios de transporte, etcétera, la segunda revolución industrial va a comenzar a entrar a zonas un poco más difíciles en que se necesita medios de transporte. Para el caso colombiano es el río Magdalena, y el río Magdalena es la navegación a vapor. Antes de la navegación a vapor era imposible pensar en el café, en el Tolima, en todos estos departamentos bien hacia el Alto Magdalena, pero ya con la navegación a vapor, ya con la segunda revolución industrial, esto va a ser factible no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Entonces los costos de transporte marítimo van a determinar la localización inicial de los cafetales cerca al Mar Caribe. Precisamente por esa condición costera que lo veíamos en el mapa anterior, los cafés van a llegar, o el café va a llegar, digamos que muy rápidamente, a lo que es hoy esta zona que conocemos, está detrás de nosotros, la Sierra Nevada de Santa Marta, y vamos a tener datos, algunos datos hacia mediados del siglo XVIII. Yo le preguntaba ayer a uno de los conferencistas, precisamente en esa, digamos, disputa entre si los franceses o los holandeses habían llegado primero. Me decían que sí, digamos, está medianamente confirmado, o confirmado que los holandeses llegaron, pero por supuesto la persona que traía un grano de café o un grano de maíz o un grano de lo que sea, de cereal, pues no necesariamente eso va a estar registrado con toda la claridad en un acto notarial. Entonces aquí, por supuesto, nosotros como historiadores vamos a otras fuentes, pero para que sepan que lo que yo trato de plantear aquí no está patentado notarialmente. Eso es importante que lo sepan, porque después van a decir, Viloria dijo que no sé qué y no mostró el acto notarial. No se lo voy a mostrar, ¿sí? Pero sí les voy a decir que, por ejemplo, un gobernador de la provincia de Santa Marta, en la segunda mitad del siglo XVIII, habla de los árboles de café en Santa Marta. O sea, habla que ya existen árboles de café y no dice que es una producción comercial. Dice, hay unos árboles dispersos de café en Santa Marta. Si se organizara de alguna manera, podría ser una actividad económica importante como lo es en las Antillas. Y en Colombia, digamos, la historia tradicional del café nos dice que el café lo trajeron los jesuitas y lo sembraron en el convento, en el seminario de Popayán, en la década de 1730. O sea, muy recientemente, prácticamente de Martinica, salieron para Popayán las primeras matas de café. Hay un libro sobre la historia de los jesuitas en Colombia, y pues por supuesto es escrito por un jesuita, y ellos argumentan que fueron los jesuitas, pero en medio de todo
de pronto Ramírez Hoyos, que lo cito textualmente, dice: no se ha encontrado constancia escrita de dónde trajeron los padres de la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, para cultivar las primeras matas de café en el territorio de Popayán. Entonces, bueno, dejo la discusión ahí porque me interesa sobre todo cómo llega el café a Colombia y a Venezuela. El padre Gumilla es muy importante, se lo recomiendo para los que les gusta la historia de América. El padre Gumilla es un sacerdote jesuita que llega a Colombia, a la Nueva Granada, y escribe, va a estar mucho tiempo por acá, y escribe el Orinoco Ilustrado, publicado en 1741. Miren ustedes la fecha. Entonces Gumilla se supone no, porque él lo dice, que fue el primero que sembró café en Venezuela hacia la década de 1730. Y dice Gumilla: el café yo mismo hice la prueba y lo sembré. O sea, ahí está la prueba documental en el caso de Gumilla, en el caso de Venezuela, ¿sí? Y Gumilla, o sea, por eso su libro se llama El Orinoco Ilustrado, y si ustedes cierran los ojos y se imaginan el Orinoco, no traje el mapa acá, el Orinoco limita con lo que es esta región de la Guayana que nos estuvieron hablando esta mañana. Entonces Gumilla pues consigue las semillas, por supuesto, en toda esta región de Guayana, donde ya desde 1714, 20 aproximadamente había cultivos del café. ¿Y qué vamos a encontrar? Este dato es nuevo, digamos, es aquí yo la primera vez que hago el clip, el enlace entre los capuchinos y el café y Venezuela, ¿sí? Es que antes que los jesuitas, los capuchinos fueron trasladados de Venezuela a Santa Marta en 1749. Ese es el clip que yo estaba buscando, de alguna manera, ¿cierto? 1749. No fueron los jesuitas, ¿cierto? O también pudieron ser los jesuitas, no quiero excluir la posibilidad de los jesuitas, ¿cierto? No, ¿cierto? Pero a Santa Marta no llegan los jesuitas, sino van a llegar los capuchinos en 1749 y van a llegar de Venezuela, no vienen de España, vienen de Venezuela, ¿cierto? Y ya en Venezuela sabemos que el padre Gumilla en 1730 estaba sembrando café, y por tanto, digamos, el clip que yo hago es que los capuchinos, al igual que los jesuitas, que luego van a ser expulsados, ambas comunidades van a ser expulsadas en momentos diferentes, tienen un proyecto no solamente de evangelizador, sino un proyecto colonizador, o sea, un proyecto económico, que les voy a comentar más adelante. Entonces, ¿qué hacen los capuchinos? Los capuchinos los instalan en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Serranía del Perijá y en la península de La Guajira, bueno, y en otras zonas de Colombia, pero me interesa en este momento la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Entonces tienen un proyecto evangelizador, sí, pero tienen un proyecto colonizador, ¿cierto? Son los nuevos colonizadores del siglo XVIII, no son los Rodrigos de Bastidas del siglo XVI, ni los Pedros de Heredia, son los nuevos colonizadores del siglo XVIII, y van a fundar pueblos. Algunos de los indígenas que están acá vienen de pueblos que hace 300 años estuvieron los capuchinos en la Sierra Nevada. Fundan pueblos, organizan cultivos de caña de azúcar en la zona baja, cultivos de café en la parte media y trigo en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, los capuchinos van a llegar con José Fernando de Mier y Guerra a lo que hoy conocemos como Nabucímaque, lo llamaron en su momento San Sebastián de Rábago, y aquí llegaron a cultivar trigo, para no importar el trigo desde Europa o Norteamérica. Y también tuvieron ganado vacuno, caprino y lanar. Entonces, algunas evidencias para el caso de Santa Marta, porque dicen, Viloria, entonces como es Samario, viene a decir que el café, me dicho, por aquí todo empezó. No, señor, aquí hay evidencias. Entre 1739 y 1742, otro padre, casi todos los que escribieran eran curas, ¿cierto? José Nicolás de la Rosa escribe, está en Santa Marta y lo escribe en 1739. Dice, la floresta de la provincia de Santa Marta, no hay referencias al café. Miren, en 1739, los capuchinos llegan 10 años después. En 1749 llega a Santa Marta Antonio Julián, sacerdote jesuita, y publicó La Perla de América. Este sacerdote encuentra en Santa Marta algunos arbustos de café
estas regiones han tirado a introducir el café. Bueno, y ahí dice otras cosas. Llega el mismo año que llegaron los capuchinos, en 1749. Él se va para Santa Fe de Bogotá. Recuerden ustedes, bueno, no tienen por qué saberlo, son expulsados los capuchinos de América y él se va para Roma, se va para Madrid y escribe su libro en 1700, ahora no lo escribí ahí, en 1770. Entonces algunas personas dicen, no, pero es que Julián encontró el café en 1770. No, señor, él estuvo aquí en 1749, 1750, ¿cierto? Y lo escribe en Roma y lo escribe en Madrid 25 años después, cuando fueron expulsados los capuchinos. En el informe de los gobernadores, como les decía, Antonio de Narváez de 1778 y José de Astigárraga en 1789 hablan del estado floreciente de los cultivos de algodón, café, caña, cacao y crianza de ganado. Eran los gobernadores, no me quedó escrito ahí, de la provincia de Santa Marta. Entonces, estos gobernadores en el siglo XVIII ya nos están hablando de muchos cultivos, entre los cuales el cultivo de café. Primeras plantaciones, bueno, voy a acelerar porque se me está pasando el tiempo. Pedro Cotinet es un francés que le encargan construir una población entre Santa Marta y Valledupar que le va a llamar San Sebastián, San Carlos de la Fundación, actual municipio de Fundación. Señor Guerra, ahí por donde está usted, ahí más arribita. Y este señor va a tener sus primeros cultivos de café entre 1790 y 1818, el primer, digamos, colonizador cafetero. Luego vamos a tener la hacienda Minca, aquí cerca de Santa Marta, hacia el año 1800. Esto es una acuarela de Edward Marx, que precisamente de Minca, hacia 1840. Otro francés, François Dangon, en la serranía de Perijá, va a tener los primeros cultivos hacia 1850 y 70, y se da en ese momento una fiebre colonizadora en torno al café, en torno a Santa Marta y Villanueva. Otra hacienda va a ser la hacienda Jirocasaca en 1868. Como les digo, esta es una segunda ola colonizadora. Un judío sefardita, estos judíos, para los que no saben, son los que vinieron de Curazao básicamente después de la independencia, y esta familia Salcedo, Ramón Salcedo con Z, se diferencian de los Salcedos que no son judíos. Salcedo Ramón siembra las primeras matas de café, esto pasa a una compañía francesa, otros españoles, otra familia belga, y estuvo hasta hace pocos años en manos de la familia Otdenbosch, de origen belga. Acá, importante para los que son de la región, en Piojó, es un municipio vecino del departamento del Atlántico, hay unas pequeñas elevaciones y ahí se cultivaba café. Como aquí no había mucha tradición de café, lo que van a hacer los dueños de esta hacienda es ir a Piojó, que queda a 3, 4, 2 horas de Santa Marta, y traen mano de obra de este municipio. La otra de las haciendas es la hacienda La Victoria, está vigente, fue fundada en 1896 por una sociedad inglesa, Líbano Coffee Company, y después de la Segunda Guerra Mundial esta hacienda pasa a manos de los alemanes, la familia Weber, que aún se mantienen en la hacienda. Esta hacienda, el señor Weber, lo que va a hacer, como él había trabajado en el Tolima, va al Tolima y trae mano de obra tolimense a trabajar en su hacienda. Son 220 hectáreas en café en su mejor momento. Bueno, algunas maquinarias pues, de estas haciendas, una Pelton en este caso. Otra de las haciendas es la hacienda Cincinnati, la hacienda Cincinnati. Fue fundada en 1898 por una pareja de norteamericanos, Eva y Orlando Fly. Es importante decir a estas alturas, muchas de estas haciendas fueron construidas por parejas, marido y mujer, que se vinieron a hacer eso. No sé, el otro Weber diría de ese espíritu pues protestante, etcétera, todas estas cosas que Weber lo comenta en su libro. Estos señores tenían ese espíritu, tuvieron sus hijos en la montaña, no nacieron en Santa Marta, nacieron allá arriba. Era una cosa pues bastante impresionante. Esa es la casa grande, totalmente restaurada. ¿Qué vamos a encontrar?
mano de obra de santandereanos, que es el departamento que queda, digamos, vecino para los extranjeros, vecinos al Cesar, pues esto fue un solo departamento, pero también fueron a Puerto Rico, mi estimada Livia, a traer mano de obra puertorriqueña, porque los puertorriqueños eran grandes cultivadores de café y hablaban español. Entonces se van y se traen alrededor de unas 20 familias. Aquí no está, pero lo van a conocer mañana. El doctor Cordero es el gerente de la red de Colsierra y desciende de una familia puertorriqueña. Ahí te lo voy a presentar. Mr. Fly, como le decían, Orlando Fly fue pionero de la caficultura comercial en la Sierra Nevada de Santa Marta y exportaba directamente a los Estados Unidos. Los franceses van a tener otra empresa que voy a volarme rápidamente esta, porque otro de los elementos que quiero comentarles acá es que, por ejemplo, el Banco de la República, donde trabajamos varios de los que estamos acá, se funda hace 100 años, en 1923. Antes que había banca libre, o sea, los bancos sacaban sus propias monedas y billetes, pero no solamente eso, estas empresas autárquicas separadas de la ciudad, donde no llegaban los billetes del Banco de Barranquilla o del Banco de Riohacha, que incluso hubo el Banco de Santa Marta, que hubo otro que no funcionó muy bien, ellos hacían sus propias monedas. Y miren ustedes estas monedas, pues como de pronto no pueden leerlo, se lo leo. Hacienda Don Diego, en el río Don Diego, que hoy van ustedes a disfrutar de los paisajes y de todo. Arriba dice Hacienda Don Diego y abajo dice Hacienda Cincinnati. Hacienda Don Diego, £1. Hacienda Cincinnati, despensa 5 pesos. Y así me tocó volarme varias diapositivas, pues por problemas de tiempo que tengo, y hay un libro que se llama Las Fichas de Colombia de Henao, donde aparecen por lo menos 20 monedas, 15 a 20 monedas de nada más de la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces esto, por supuesto, se da antes de que el Banco de la República tuviera el monopolio de la emisión de dinero. Entonces hay una configuración, esto lo paso rápidamente, en las 3 vertientes, que comienza en el norte, por supuesto, esto que les acabo de decir, sobre todo la expansión a finales del siglo XIX por grandes haciendas de familias extranjeras. El doctor Leibovich esta mañana nos mostraba cómo la extensión promedio en la costa es mucho más grande que la extensión promedio en el interior del país, y aquí lo que nosotros vamos a encontrar precisamente es que hay unas grandes haciendas, pero hay una explicación económica que no tendré tiempo de plantearlo, pero tiene que ver precisamente con la productividad y con esa inclinación de los terrenos. La vertiente suroriental y Perijá se da básicamente en la segunda mitad del siglo XIX, con familias como los Dangond, los Mestre, los Villazón, los Baute, etcétera. La vertiente occidental, que es la que tenemos aquí cerca, por Siena, Garacataca y Fundación, se da a finales del siglo XVIII con Cotinet, un francés, y luego una colonización de origen andino hacia la década de 1940. ¿Cómo ha sido esa participación? Una participación bastante baja, una participación que, bueno, la más baja es de 0, por supuesto, cuando se comienza con esta segunda ola de colonización, y se llega hacia 1914 a participar con el 3.7% en producción y en extensión un poco más, ¿sí? Entonces, en el momento máximo de la expansión cafetera llegamos a tener un 3.7% en términos de producción. Y luego les voy a presentar unos datos que de alguna manera el profesor Leibovich los mostró esta mañana. Pero que es importante saber que antes del monopolio de la Federación de Cafeteros, o sea, antes que la Federación de Cafeteros, que nació en 1927, comenzara con las exportaciones de café, cada una de estas empresas exportaba directamente a Europa o a Estados Unidos. Entonces, pues vamos a tener nosotros aquí precisamente ese tema, ¿cierto? Hay un tema de cosechas también. En el interior se dan 2 cosechas al año, en la Sierra Nevada se da una cosecha. Aquí algunos de los exportadores: Santa Marta Coffee Company, Andrés Janet, Pedro Manuel Dávila, Hacienda Girocasaca, José Ignacio Díaz Granados, y pues los cafeteros acá, y pues el nombre de sus marcas, etcétera. Entonces había, y fíjense que el libro de Diego Monsalve sale en 1927, la federación se constituye
en 1927 y todavía en los años 30 vamos a tener exportaciones y exportadores directos antes de la federación. Bueno, en Colombia el café llega a representar cerca del 70% de los ingresos provenientes de los exportadores. En Colombia, ahora hablaba con alguien a la hora del almuerzo y decíamos cómo en Colombia para los extranjeros es importante la institucionalidad de los agricultores. Primero, se constituye la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que ahí está todavía, SAC en 1871, y luego una, digamos, escisión de la SAC, nace la Federación Nacional de Cafeteros en 1927, o sea, va a cumplir un siglo dentro de pocos años. Esto ya no lo voy a repetir porque nos dijo el doctor Leibovich. Entonces, las exportaciones de café las asume la Federación Nacional de Cafeteros. Su intervención en el mercado se inició en 1936 y se fortaleció en 1940 en desarrollo del Convenio Interamericano de Cuotas. A partir del año 40, la Federación de Cafeteros intensificó sus compras a través del Fondo Nacional del Café. Entonces, estamos hablando apenas en 1940 es que la federación intensifica las exportaciones y mientras tanto los propios cafeteros habían tenido la oportunidad de exportar y ya les mostré los nombres de estos cafeteros. Dando un salto mortal hacia lo que es hoy el café, porque no tengo más tiempo, no puedo seguir año a año, quiero mostrarles unas estadísticas demográficas de la Sierra Nevada de Santa Marta, siempre serán incompletas. Y quiero mostrarles también unas estadísticas que, aunque ya el doctor Leibovich lo presentó. La población de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Sierra Nevada como tal, sin meter las ciudades capitales, porque nada más Santa Marta tiene 500.000 habitantes aproximadamente. Esa población rural de la sierra puede ser alrededor de 300.000 personas, de las cuales 210.000 personas campesinos y 85.000 indígenas. Cuando yo trabajé el tema indígena hace 20 años, se hablaba de unos 56.000 indígenas. 4 pueblos originarios, arhuacos, estos son datos del DANE, 40%, Cogi, Guiguas y Cancuamos, más o menos el 20% cada uno. Entre el 2005 y el 2018, la población aumentó el 56.6%, la población indígena. Pero como le decía a los extranjeros ayer que estábamos hablando, los conferencistas en Colombia, esto será un tema de autorreconocimiento, bueno, y todo un tema que no puedo explicar en este momento. Esto quiere decir que la Sierra Nevada se pasó del 2005 al 2018 de 55.000 habitantes prácticamente a 86.000 habitantes indígenas, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el censo. A nivel cafetero, estadísticas que me ofreció en su momento Isabel, el número de productores, el número de fincas, el número de hectáreas, no lo voy a repetir, el número de empleo, coincide con lo que planteaba el doctor Leibovich, que en términos, ahí puse producción, pero en términos de cultivo, de área cultivada, es el 5%. Entonces, en eso me tranquiliza, pero me equivoqué, puse producción y en realidad es área cultivada. Y la caficultura se combina con otras actividades económicas como el ecoturismo, la apicultura, el cultivo de tabaco. Ya con esto termino. La Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña del litoral más alta del mundo, es una región muy inclinada y su tierra no es necesariamente volcánica como son algunas tierras o la mayoría de las tierras de la zona andina. Conviven 4 pueblos originarios, arhuacos, cogis, guiguas y cancuamos. Nosotros aquí por lo menos tenemos en este momento arhuacos y cogis y quedamos en que mañana debía venir unos indígenas guiguas porque están en una actividad cultural hoy, junto con una población campesina en su mayoría de origen andino. Estamos hablando que desde el periodo de la violencia de los años 40 hubo una gran migración del Tolima, de los Santanderes principalmente, y luego de otros departamentos como Antioquia y Cundinamarca, y que generan, digamos, esa gran ola migratoria hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y en general el departamento los 3 departamentos. El café llega a Martinica, a Surinam hace 300 años y se expande rápidamente por todo el Caribe y América Latina. La ubicación cerca al mar y el transporte marítimo determinaron la localización del café en la cuenca del Caribe.
Hay evidencias del cultivo del café en la Sierra Nevada de Santa Marta desde mediados del siglo XVIII. Los pioneros de esta agricultura son algunos franceses como Pedro Cotinet en fundación, la familia Oligós, la familia Diez Granados, y de Mier en Minca, la familia Dangond en el lado de El Periján. Entre 1870 y 1900 se organizan las principales haciendas cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta, en su mayoría empresas y familias extranjeras como Hirokasaka de los Ogden Bosch, La Victoria de los Weber, Cincinnati de los Fly, María Teresa Manzanares de familias Samarias, Vista Nieve también de los Fly y Carricar, El Recuerdo, Las Nubes, etc. Fueron innovadores, construyeron caminos, puentes, microcentrales hidroeléctricas. Estos cafeteros fueron exportadores directos del grano, tuvieron sus propias monedas y hoy el café del Caribe colombiano aporta cerca del 5% del área cultivada, porque no hay el dato preciso, o por lo menos yo no lo tengo, de la producción. Se desarrolla con actividades económicas complementarias como el turismo, la apicultura y otros cultivos. Eso es todo que quería comentarles. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Joaquín Viloria, por esta importante intervención.